And our subject is living for others. Es viviendo para otros. Y hemos venido a esta última porción, hemos llegado a esta última porción de la carta de Pablo a los Romanos, del capítulo 12, que él pasó de la enseñanza doctrinal a enseñanza práctica. Y estos capítulos finales, a la verdad, vienen desde el principio del capítulo 12. Son los capítulos finales que hablan respecto de la adoración de dos tipos. El tipo de adoración que estamos ofreciendo en este culto, en este momento, una adoración directa a Dios, donde nos dirigimos directamente a Dios, donde levantamos a Dios y lo magnificamos y lo alabamos y le damos gracias, donde ofrecemos nuestras oraciones y peticiones y le escuchamos hablar, escuchamos su voz. Y después el otro tipo de adoración, que es la ofrenda de nuestras vidas, como un sacrificio vivo. Entonces hay dos áreas de adoración diferentes, y después el apóstol Pablo procede a lidiar con exhortaciones prácticas. Y bueno, atravesamos el capítulo 12 y el 13, y en el tiempo presente voy a dejar a un lado el capítulo 14, porque lidia con un asunto hasta cierto punto que respecta a la iglesia de Roma y otras iglesias en aquel entonces, relacionado con el problema judío-gentil. Y entre los judíos conversos había aquellos que les era muy difícil dejar todas sus prácticas judías y caminos judíos. Entonces el apóstol Pablo da ejemplos de aquellos que continuaban aferrándose a las reglas de comida del Antiguo Testamento, y también pensaban que el séptimo día tenía que seguir siendo el día de reposo, y en vez de tomar el primer día de la semana y reunirse con el pueblo del Señor, como hacían en aquel entonces, como patrón para nosotros. Y estos judíos conversos confiaban en Cristo por completo, sí, creían en Él y en su muerte redentora en la cruz de Calvario. Sabían que ese era el único medio a través del cual podían ser perdonados, pero no podían ayudarse, por así decirlo, dejar todas sus prácticas judías. Entonces, esto provocó intranquilidad entre los conversos y entre los gentiles, y pensaban, ¿por qué se aferran a eso? Y bueno, los judíos tenían falta de paz al respecto de los gentiles que no guardaban el día de reposo, según ellos. Y bueno, el apóstol Pablo decía que si esos judíos conversos no confiaban en sus prácticas distintivamente judías para la salvación, siempre que ellos hubieran entendido, lo cual sí era así en Roma y en otras iglesias también, que estas cosas no podían contribuir en absoluto a su estatus delante de Dios, que entendieran que esos eran ritos que les enseñaban en el Antiguo Testamento, eran artículos de enseñanza y en absoluto contribuían para la salvación. Entonces la iglesia, de forma amable, permitía que continuasen con ciertas cosas. El último día de la semana podían guardarlo como el día de reposo, porque no podían ellos dejar eso a un lado. No podían pensar que ya podían venir junto con otros gentiles convertidos el primer día de la semana a alabar al Señor. Así que todo el capítulo 14 es una exhortación, un razonamiento para aquellos judíos conversos y también los gentiles conversos a recibir y a aceptarse los unos a los otros en el Señor. Y algunas veces, y no me voy a quedar mucho con esto, la enseñanza de Romanos 14 a veces es usada de forma errónea como un medio para persuadir a los cristianos a que no les preocupe si otros cristianos desobedecen la Escritura. ¿Acaso Romanos 14 no exhorta que las pequeñas diferencias, si pudiéramos llamarlas así, son nada y todos tenemos que ser uno en Cristo Jesús? Entonces, si las personas desobedecen al Señor, por ejemplo,
si los cristianos se apartan a una mundanalidad que no es bíblica en lo que respecta a su entretenimiento y gustos, etc., ¿acaso otros creyentes tendrían que decir, bueno, no nos tendríamos que preocupar? No es un asunto central que salve almas. Y Romanos 14 dice, bueno, tenemos que recibirnos los unos a los otros. No, en absoluto. Romanos 14 para nada justifica nada así. Nunca justifica que dejemos a un lado a la ligera las cosas que están mal. Lo que los judíos conversos estaban haciendo no estaba mal, era algo totalmente innecesario. Estaban exagerando al mantener la atmósfera del séptimo día de la semana, pero no estaba mal. Y entonces Pablo llama a esto una conciencia débil. Tenían una conciencia exagerada al respecto. Lo que estaban haciendo no es que estuviera mal, siempre que no confiaran en eso para su salvación. Lo cual sí habían hecho antes de la conversión. Y no quiero mencionar nada más del capítulo 14. Y si hay principios que aprendamos en el capítulo 14, y sí lo hay, pues es que no hacemos diferencia al respecto de cosas que la Biblia no gobierna. Por ejemplo, no vamos a preocuparnos demasiado debido a prácticas puramente humanas que la Escritura no determina. Por ejemplo, cómo una madre debe alimentar a su hijo, a su bebé. Una madre quiere seguir cierta política y plan y otra madre pues una diferente. Eso no tiene ningún significado espiritual y en absoluto debería causar ninguna falta de confianza entre creyentes o una desaprobación. No es un asunto que sea establecido o prescrito en la palabra de Dios. Y el capítulo 14 aplicaría a tales cosas, pero no las cosas que son gobernadas en la Escritura. Entonces, vengo al capítulo 15. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. La exhortación ha sido que respetemos a otros creyentes que están caminando con el Señor por completo. Y entonces tenemos estas palabras aquí. Mi primer punto será una vida desinteresada. ¿Tú vives una vida desinteresada? Así que los que somos fuertes, Pablo se incluye a él mismo. Él considera que los gentiles convertidos eran los que tenían una conciencia más fuerte y que entendían más claramente sus obligaciones culturales. Y las ordenanzas de la iglesia judía no podía hacer nada para contribuir a la salvación. Entonces dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Esta palabra que dice aquí, flaquezas, el griego podría ser traducido escrúpulos de los débiles. Eso es lo que significa de forma literal. Las dudas de los débiles. Tenían escrúpulos de conciencia. No podían dejar a un lado algunas de sus prácticas antiguas. Su cultura religiosa les parecía refinada y les parecía que era mantener lo que Dios quería. Así que sospechaban de los gentiles, y ya lo mencioné. Y entonces dice el versículo 1, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas, los escrúpulos de conciencia de los débiles. Esos escrúpulos exagerados. Y lo importante para nosotros es y no agradarnos a nosotros mismos. No agradarnos a nosotros mismos. ¿Estás agradándote a ti mismo, a ti misma? ¿Como esposo? ¿Como esposa? Lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, lo que yo disfruto, lo que a mí me parece agradable. O quien quiera que me caiga bien y que a mí me guste estar con esa persona en una iglesia. ¿A quién hablas tú en la iglesia? ¿Con quién te relacionas? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Personas que son iguales a ti nada más? ¿Personas que te corresponden?
personas con las que tienes mucho en común solamente, personas solamente de tu propia edad, personas de tu propia profesión en la vida, personas que son de tu mismo tipo, de tu mismo contexto, de tu misma etnicidad. Es lo que yo quiero. Eso es lo que me es agradable. Con esto estoy con esto estoy tranquilo. Sin embargo, un buen lema para el creyente es no agradarnos a nosotros mismos. Es una regla de la sociedad moderna. Es una regla absoluta. Hay una generación que ha sido criada así. Esto es a lo que me refiero. Tú tienes derecho de hacer lo que tú quieras, de hacer lo que te agrade, las cosas que quieras tener, la carrera que quieras practicar, es lo que tú quieras. Las personas dicen así: ¿has pensado al respecto de lo que tú quisieras hacer en la vida? Bueno, a mí me gusta esto y me gusta aquello. Y ese es el gran principio de la vida hoy en día. Es una vida egoísta. Esta es la regla de la sociedad moderna. Y nosotros tendríamos que pensar al respecto de cada actividad en la vida, un razonamiento que esté en línea con no agradarnos a nosotros mismos. Pensar si algo es justo, si es correcto, si es justo para otras personas, en la familia, en la iglesia. ¿Es algo útil? ¿Es algo productivo? ¿Es algo productivo de forma espiritual? ¿Es mi deber? ¿Verdaderamente paga mi deuda espiritual? Este es el tipo de cosas que debemos preguntar. Y tenemos que entrenarnos a hacer estas preguntas, y sin esto no podemos vivir una vida desinteresada. Más bien viviríamos una vida dominada por una tendencia de agradarnos a nosotros mismos. Este es el primer reto bíblico. No tenemos que preocuparnos tanto al respecto de los creyentes judíos gentiles, pero sí tenemos que ocuparnos al respecto de no agradarnos a nosotros mismos. Y esto también habla de que soportemos las flaquezas de los débiles. No solamente los que tienen unos escrúpulos exagerados, sino que los que son, por ejemplo, jóvenes en la fe, los jóvenes que no saben nada hoy en día. Hoy en día estamos en una nación, en el Reino Unido, donde las personas crecen y no tienen ninguna instrucción espiritual, no tienen ninguna información al respecto de los asuntos más importantes de la vida, ninguna información al respecto de la eternidad y el alma o Dios. Están muertos delante de Dios y ellos no lo saben. Y ellos no saben nada respecto de estas cosas. ¿Tú puedes aguantar esto y soportarlo? ¿Tú que has sido salvo? ¿Tú que tienes tales privilegios y bendiciones? ¿Puedes soportar que hay jóvenes que no saben absolutamente nada, ni siquiera los principios fundamentales de los asuntos morales? Son los débiles, tienen desventajas. ¿Y tú haces algo por ellos? Tenemos muchas escuelas dominicales, como tú sabes, e intentamos hacer un esfuerzo. Podríamos tener más escuelas dominicales si hubiera más personas que deseasen enseñar y transportar y ayudar. Estamos entonces agradándonos solamente a nosotros mismos. Tenemos que vivir una vida desinteresada. Ese es el tema que tenemos aquí. Me preocupa mucho la forma en que el apóstol, o no me preocupa, me conmueve mucho cómo el apóstol se incluye en este razonamiento. Nosotros que somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Él se pone a sí mismo bajo escrutinio, también bajo examinación, también se incluye él mismo. ¿Por qué? No estamos disponibles para hacer más, para contribuir más, porque no nos agrada, no nos conviene, porque no nos viene bien. Porque estamos agradándonos nosotros mismos. Versículo 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo. Esto significa otros creyentes, otros miembros de la iglesia. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Pero esto también lo extendemos, aquí donde dice prójimo, a todas las personas, para edificación, para fortalecimiento. Y tenemos una gran carga por estas cosas. Esto
nos enseña un poco del apóstol al incluirse a sí mismo. Él parece arrepentirse de alguna cosa que él haya encontrado en sí mismo que no cumpla con esto y se rededica al Señor. Su vida constantemente iba de lugar en lugar, plantaba una iglesia aquí y en diferentes ocasiones la pastoreaba por un tiempo, no durante mucho tiempo. Y en esa iglesia se formaban profundos lazos y vivía allí entre las personas y les guiaba y tenían comunión con él y les amaba y le amaban a él. Y después pues hay más por hacer, hay lugares a los cuales alcanzar con el evangelio, y Dios le había designado a ser ministro a los gentiles, el apóstol a los gentiles, así que tenía que despedirse y se levantaba y se iba, y después una vez más era pionero e iba a lugares donde habría persecución y problemas, prisiones, apedreamientos, encallaría su barco y no le llegarían las cosas necesarias. Y ese patrón lo tenía constantemente. Y él creía que tenía que volver a Jerusalén después y que tenía que exhortar y que tenía que tomar ofrendas ahí de otras ofrendas para ayudar en la hambruna en esos lugares. Y cuando él estaba ahí, él sabía que sería arrestado y que estaría en problemas y que tal vez habría un periodo largo de estar en prisión y que todo terminaría con castigo y martirio. Él sabía todas estas cosas. Y aún así las personas le decían de forma natural: Pablo, quédate aquí, te amamos, te necesitamos aquí, podemos edificar de aquí muchas cosas. Pero eso no era su llamado. Él nunca se agradaba a sí mismo, él no se consideraba a sí mismo, él seguía el llamado de Dios, a pesar de que le costase tanto. Pero a pesar de que nos costa a nosotros muy poco, solamente un poco de esfuerzo en nuestras oraciones, nosotros fallamos y no estamos siguiendo estas instrucciones. Aquí tenemos la exhortación. Así que no nos agrademos, sino que cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Versículo 3 después. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Tenemos el ejemplo de Cristo Jesús el Señor. Es una señal de gracia, una señal de gracia de aquellos que verdaderamente han sido convertidos, que ellos desean seguir a Cristo. No pueden seguirle a la cruz del Calvario. No podemos seguirle en su muerte redentora por pecadores. Solamente Cristo, quien es Dios y hombre, podía sufrir y morir por pecadores y cargar el castigo debido a su pueblo. No podemos seguirle en todo, pero en su conducta general de vida y en su amor y su amabilidad y en sus buenas obras. Y claro que no podemos llegar a su perfección, pero deseamos seguirle y ser sus discípulos. Esa es una seña de gracia, una marca de gracia. No conformarnos y amoldarnos a este mundo. Esto es lo que yo quiero, sino más bien ser como Cristo, el Salvador del mundo. Y entonces el apóstol Pablo pone su ejemplo. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Ni siquiera Cristo, que tenía todo derecho de agradarse a sí mismo, el Creador, el que hizo todas las cosas, el miembro de la deidad, a quien le fue designada la creación del universo. Eso es lo que dice la enseñanza. Aquel a quien pertenecemos por derecho, quien tenía todo derecho de ser servido y adorado, incluso durante su caminar en esta tierra, pero desde luego que dejó a un lado su derecho para poder venir a este mundo, para vivir una vida de justicia perfecta, para enseñar y hacer las grandes obras de compasión y en última instancia para ir a la cruz del Calvario. Incluso Cristo no se agradó a sí mismo, y tal vez yo esperaría ver, y tal vez tú también, que el razonamiento del apóstol iría así. Porque incluso Cristo no se agradó a sí mismo, sino que fue al Calvario. Lo cual fue, desde luego, su más dolorosa obra, lo que más le costó. Esperaríamos que al usar el ejemplo de Cristo, comportándose de forma completamente desinteresada, uno pensaría que se mencionaría aquí el ejemplo perfecto del Calvario. Pero Pablo no utiliza este ejemplo. Él usa algo menor.
Aún Cristo no se agradó a sí mismo, antes bien como está escrito, una cita del Salmo 69, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y da el ejemplo del servicio desinteresado de Cristo, el hecho de que estaba listo a sufrir vituperio, a través de lo cual se quiere decir calumnias, mentiras maliciosas, planes en contra de él, todo tipo de indignidad que se expresó a través de acciones y palabras, y estuvo dispuesto a sufrir todo esto. Y ese es el ejemplo de su desinterés. Así que tenemos la pregunta natural: ¿por qué Pablo escoge lo que pensaríamos que es el ejemplo menor en vez del mayor? Y probablemente la respuesta es la siguiente: que el tema que se está tratando es cómo nosotros nos comportamos cada día de nuestra vida. Entonces el ejemplo de Cristo sería a través de su vida diaria, no a través de su acto supremo de redención. Cristo, en su vida diaria, él hacía su ministerio de amabilidad a las personas. Él sanaba, él predicaba el evangelio del arrepentimiento y remisión de pecados, a pesar de que eso trajo sobre él tal calumnia y odio y hostilidad de los líderes de las personas. Y aún así él hizo todo esto y lo hizo sin cesar. El apóstol Pablo le siguió en eso. Así que este es el ejemplo. No podemos imitar a Cristo en su grande obra final, pero su muerte redentora en la cruz del Calvario no la podemos imitar, pero la vida diaria sí la podemos imitar. Tal vez nos cueste vivir una vida no desinteresada y dejar a un lado lo que yo quiero, lo que me viene bien. Tal vez me cuesta trabajo dejar a un lado las cosas que yo prefiero y más bien anteponer la necesidad de otros a nuestro alrededor y ministrarles, ayudarles. Y claro que no nos costará lo que le costaba a Cristo. Tal vez cueste algo de oposición y tal vez podamos sufrir desventajas porque las personas saben que somos cristianos en tu trabajo, en tu lugar de empleo. Tal vez pierdas incluso promociones, pero no te va a costar nada que sea tan doloroso como lo que Cristo sufrió al vivir una vida desinteresada, ministrando entre las personas. Y aún así nos echamos para atrás. Y cada día, si tú observas tu vida, cada día incluye un gran número de decisiones egoístas. Entonces debemos seguir el ejemplo de Cristo. Incluso Cristo no se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Si tan solo nosotros pudiéramos seguirle mejor de lo que lo hacemos. El ejemplo de Cristo muestra nuestra obligación. Piensa respecto de él. Cada paso de su ministerio muestra su esfuerzo de sanar, de bendecir, de enseñar, de salvar almas perdidas. Cada sanación refleja su preocupación por otros. Una vida desinteresada de Cristo. Cada instrucción que le dio a sus discípulos mostraba su paciencia para con ellos, porque eran lentos para aprender. Cada sermón que predicó mostraba su deseo por las almas de las personas. Lo hacía todo muy fácil. Sus ilustraciones eran brillantes, sus parábolas también. Entonces vemos su vida desinteresada, su preocupación profunda por los perdidos en todo lo que él hacía, a pesar de todo el desprecio en contra de él. Y entonces a nosotros nos cuesta solamente pequeñas desavenencias y aún así nos echamos para atrás. Y bueno, estamos viendo la vida desinteresada, punto número 1. Punto número 2, el ejemplo de Cristo. Y después Pablo
nos lleva al lugar de las escrituras del Antiguo Testamento, nos lleva al Antiguo Testamento para que podamos aprender de la vida desinteresada. Versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y este es nuestro punto final. La ayuda que nos da incluso el Antiguo Testamento. Ahora parece que no es consecuencia lógica de lo anterior, pero sí lo es. Pablo introduce aquí algo para justificar su cita en el versículo 3. Cualquier cosa que fue escrita antes, fue escrita para nuestra enseñanza. Bien, unos cuantos comentarios a este respecto, sí. Tenemos el Nuevo Testamento, tenemos la narrativa de la venida de Cristo, tenemos los evangelios. El evangelio fue anunciado a nosotros, tenemos las epístolas de Pablo que nos dicen cómo tenemos que conducirnos, cómo tenemos que comportarnos en nuestra vida eclesial, cuáles son nuestros deberes. Tenemos todas las predicciones que culminaron en el libro de Apocalipsis, estas predicciones del plan de Dios. En Mateo y en otras partes se tienen más explicaciones de lo que viene en los últimos días, también en Apocalipsis. Entonces pensamos que el Nuevo Testamento es más relevante para la era cristiana. Y claro que reconocemos que el Antiguo Testamento es parte de la Escritura, es para nosotros. Sin embargo, todavía tenemos tal vez este sentir de que el Antiguo Testamento nos es menos relevante que el Nuevo Testamento. Sin embargo, no es así, dice el apóstol Pablo. ¿Acaso no sabes que el Antiguo Testamento fue diseñado por Dios, fue ensamblado, fue compilado, fue diseñado para la época del Nuevo Testamento? Fue evidentemente para los creyentes que vivían en el Antiguo Testamento también, claro. Pero él dice, en particular, fue diseñado y ensamblado para la época del Evangelio, para la época del Nuevo Testamento. Y esto es algo muy importante. A veces tal vez pienses, ¿por qué es esto así? ¿Por qué el largo periodo del Antiguo Testamento, su narrativa histórica y todo lo que se escribió allí, por qué en particular sería para la era cristiana, la era en la que vivimos? Bueno, yo no soy ningún experto en población, en cantidad de gente viviente, pero he leído que cuando vivía Cristo había como 200 o 300 millones de personas en el mundo. Algunas personas dicen que eran menos, que eran mucho menos personas viviendo en el mundo. Algunas personas dicen que eran tan solo 60 o 70 millones de personas en todo el mundo. Pero bueno, vamos a tomar el número más alto. Vamos a decir 200 o 300 millones de personas. Ahora, como ustedes tal vez saben, hay más de 7.000 billones de personas. 7 billones de personas, una cosa así, en la población mundial. Pero cuando consideramos que la época de antes de Cristo, a medida que se cumplía que hubiese unos 200 o millones 300 de habitantes cuando Cristo vivió, desde el punto de nuestros primeros padres, podríamos pensar que la cantidad de gente que ha vivido desde nuestros primeros padres hasta Cristo es una cantidad de personas muy pequeña comparada con el tiempo que ha vivido después de la venida de Cristo. Estos 2000 años después, en el cual somos unos 7 billones de personas viviendo hoy en día. Es una gran mayoría de las personas que han vivido en todas las épocas. Hoy en día, entonces, viven muchísimas personas más de lo que vivían en aquel tiempo cuando se cerró el Nuevo Testamento. Aunque tomemos la cantidad de personas mayor de 200 o 300 millones de personas, son 7 billones de personas, muchísimas más personas. Hay muchas más personas en la época de la iglesia que han vivido de lo que han vivido antes de la época del Evangelio. Tal vez es extraño que yo les diga estas cosas en un culto de la mañana, pero nos ayuda a ver que una de las razones por las cuales, si puedo decir esto reverentemente, por qué Dios tuvo tanto cuidado y tan amable de diseñar y construir
el Antiguo Testamento y también el Nuevo, evidentemente, para nuestra era, nuestra época, porque ellos tenían una riqueza de enseñanza y ministerio y profundidad que fue diseñada primordialmente para la cantidad de personas que es mucho mayor que habría en el mundo a través de la era del Evangelio. Y menciono esto para ayudarles a ver, espero yo, que Dios en su misericordia está obrando, al darnos la mayor cantidad de revelación con el ejemplo de una iglesia típica, la familia de Abraham, la iglesia del Antiguo Testamento, este ejemplo que nos dio, un ejemplo, como lo dijo un escritor, estos actores inconscientes en el escenario de Dios, supervisados por Dios en su historia y las cosas que vivieron, lo cual nos enseña a todos nosotros que somos la mayoría de personas que estamos viviendo a través de la historia del Evangelio. Dios preparó este manual inspirado de vida. El Antiguo Testamento, podríamos decir, es de igual valía e importancia que el Nuevo Testamento para la guía de la vida del creyente. Y fue diseñado para esta era en particular. Al terminar podría mencionar algunas cosas, explicándoles por qué el Antiguo Testamento es tan importante. Recordemos que nuestro tema es la vida desinteresada, el reto que tenemos de vivir esta vida desinteresada, no pensando en nosotros mismos, sino pensando al respecto de las personas a quien ministramos en la familia, entre nuestros amigos, en donde trabajamos en la iglesia. En segundo lugar, tenemos el ejemplo de Cristo. Y en tercer lugar, tenemos la gran importancia del Antiguo Testamento al entrenarnos en esta vida desinteresada para vivir por la gloria de Dios y para servir a las personas en donde hemos sido puestos. Obviamente, las grandes explicaciones del Antiguo Testamento son únicas. No las encontramos en el Nuevo Testamento. Las grandes explicaciones, la explicación al respecto de la condición humana. ¿Por qué somos como somos? Todo eso está en el Antiguo Testamento. Esta explicación está en Génesis, como ustedes lo saben, y en otras partes también. La explicación de la creación. La explicación de la caída de la raza humana. Su estatus delante de Dios debido a la caída. Ahora como una raza humana condenada. La necesidad de la raza humana de un Salvador. Todas estas cosas están en el Antiguo Testamento. El plan de Dios. La naturaleza de la redención es más grandemente explicada en el Antiguo Testamento. Entonces tenemos las grandes explicaciones de la naturaleza humana y la vida y el vivir. Todo eso está en el Antiguo Testamento. Y después están las promesas y las profecías al respecto de cómo Dios resolvería el problema, enviando al Salvador. Y todas las promesas de Dios a aquellos que confían en Él. Todo esto está en el Antiguo Testamento, algunas en el Nuevo también, pero la mayoría en el Antiguo Testamento. Y después tenemos los paralelos, las ilustraciones. ¿Tú sabes qué es un paralelo? Bueno, he mencionado ya la familia de Abraham, la historia de la iglesia típica, la iglesia representativa del Antiguo Testamento, el ejemplo, y cómo Dios bendijo sus actos de fe y cómo castigó también sus actos de incredulidad. La historia de la iglesia está allí en los tiempos remotos. La gran instrucción a la familia de Dios hoy en día, con todos los eventos prácticos y los ejemplos de cómo Dios reacciona a nuestro comportamiento. Todo eso está en el Antiguo Testamento. Los paralelos. Hay tantos paralelos que aplican a las situaciones que vivimos hoy en día de forma espiritual. Y después está la adoración también del Antiguo Testamento. Los principios de adoración. A pesar de que la forma de adoración ya no incluye las ceremonias y los sacrificios, sin embargo los principios de adoración están allí y tenemos también el salterio. Bueno, no el salterio, los himnos. Tenemos estos libros poéticos de experiencia, los salmos de David,
que nos hablan de nuestra experiencia espiritual y nos retan y nos fortalecen. Todo esto es un gran manual del vivir cristiano. Y en general podríamos decir que nos enseña y nos fortalece de una forma espiritual a vivir una vida desinteresada. Estos eran mis 3 encabezados de estos versículos hoy en día. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Versículo 1 de Romanos 15. Después versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Tenemos que soportar a los creyentes y a los incrédulos también para edificación. La vida desinteresada. Y en segundo lugar, versículo 3, el ejemplo de Cristo, quien tuvo gran vituperio y problemas para poder ser el salvador de otros. Y después, la importancia de la Escritura y este enunciado maravilloso, maravillosísimo enunciado de que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, para nosotros se escribieron, dice Pablo. Aquellos de nosotros que vivimos en la era cristiana, de modo que nosotros a través de la paciencia y la consolación, el consuelo de las Escrituras, tengamos esperanza. Y continuaremos con algunos de estos versículos en semanas futuras. Y este es el reto de hoy en día. Vivimos para la gloria de Cristo y vivimos una vida desinteresada. Vayamos a nuestros hogares, examinemos nuestros corazones. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué he hecho? Esposo, esposa, familia, colegas, gente a mi alrededor. ¿Qué hago por ellos? Habría querido tener tiempo para decirte cómo ayudarte a ser desinteresado, tal vez en otra ocasión. Cómo ayudarte a no pensar en el número 1, en ti. Cómo debemos vivir. ¿Qué debemos de tu carrera con bien? ¿Qué gustos tenemos que tener? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Estás planeando tu carrera como una persona joven? Bueno, sí, planea con cuidado, en oración, pero no pases demasiado tiempo soñando en esto, porque entonces te preocupas demasiado por ti mismo, por ti misma y tus ocupaciones. Y nosotros estamos aquí, somos llamados todos nosotros creyentes a vivir una vida desinteresada, no a seguir lo que yo quiera. Que el Señor nos ayude.